Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesucristo, mi bendito Salvador, te damos gracias por la revelación del nombre de Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por permitirnos transmitir el mensaje que transforma, el mensaje que regenera, que trae sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna. Por Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia, leamos lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. El tema del mensaje de esta ocasión, así le hemos titulado: Acordaos de vuestros pastores. ¿Qué estaba diciendo? Que tomemos en cuenta a los pastores, que los consideremos, que seamos imitadores de ellos. Si ellos han dejado un buen testimonio, han dejado un buen ejemplo, y que imitemos su fe. ¿Qué es un pastor? Según la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 11, habla acerca de los 5 ministerios que Dios dejó, el Señor dejó para su iglesia, para el pueblo cristiano y para todo hombre y toda mujer que quiera conocer el Evangelio de Jesucristo. Y allí en ese verso habla sobre los 5 ministerios que están todavía presentes en esta última generación. Algunos no lo creen, pero no nos quita el sueño. Si alguien no cree lo que está escrito, no hay problema. Nosotros vamos a seguir predicando, enseñando, doctrinando lo que dice la Biblia. Y el que no hablare conforme a lo que está escrito, al tal no le ha amanecido. Proverbios, allí lo explica.
La palabra de Dios es limpia, es eficaz, es escudo a los que ya no confían. No le añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso y te reprenda. A la ley y al testimonio. El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, fue claro. Si usted examina la carta a los Gálatas, capítulo 1 hasta el versículo 6, el apóstol explica lo siguiente. El evangelio, por mí predicado, no lo recibí por hombre alguno, ni por los apóstoles que fueron antes de mí, sino recibí por revelación de Jesucristo. Y si alguno trajere otro evangelio del que les hemos anunciado, el tal sea anatema, maldito. Eso fue lo que escribió el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, el apóstol de la iglesia cristiana, el apóstol del evangelio de Jesucristo. Él recibió esa hermosa revelación. Pero luego, cuando Pablo explica, allí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, desde el versículo 11, 12 y 13, específicamente explica cuáles son los propósitos de estos 5 ministerios del que dice el Señor. Porque primeramente el Señor estableció apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. Esto es lo que explica el apóstol. Allí en esos versos 11, 12 y 13 nos dice cuál es el propósito de los 5 ministerios y específicamente del ministerio que vamos a estar hablando en este mensaje, el ministerio de pastor. El ministerio del pastor desempeña un ministerio especial y los propósitos de los ministerios son para unificar la iglesia, edificar la iglesia y perfeccionar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se necesitan los ministerios? Se necesitan porque nos ayudan a ser edificados, nos ayudan a ser unificados y nos ayudan a perfeccionarnos como creyentes, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un pastor es uno que recibe la unción de Dios. Es uno que recibe el Espíritu Santo y que recibe sabiduría de Dios para predicar,
para enseñar, para testificar, para vivir el precioso mensaje de Jesucristo. Para eso se necesitan los pastores. Por eso allí el apóstol en Hebreos 13:7 aclara y dice: acordaos de vuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Que nos acordemos de ellos, que oremos por ellos, que los apoyemos, que los ayudemos. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que Dios ha establecido para la iglesia, que la iglesia del Señor sea edificada. No una doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No una religión, porque la palabra de Dios y la doctrina de Jesucristo no es una religión, es una experiencia que se vive, que se cree, que se practica. Un pastor recibe la unción. Recibe la unción del Espíritu Santo y le da conocimiento para predicar el Evangelio. Le da poder para orar por los enfermos. Le da poder para ir a aconsejar a una alma, instruir a las almas, instruirlas en el camino del Señor. Para eso es, para eso sirve el Evangelio que se aplica y que Dios le da al pastorado, a los pastores. Pero si usted se fija en el versículo 13:17 de la misma carta a los Hebreos, allí les dice: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores son los ángeles que Dios ha dejado para cuidar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para aconsejar, para instruir, para doctrinar. Nosotros no somos dueños, los pastores no somos dueños de las almas. Nosotros no somos dueños de las congregaciones. Nosotros no somos dueños de la iglesia del Señor. Somos trabajadores, somos obreros, somos servidores de Dios para la iglesia. Somos vigilantes, somos atalayas que Dios ha puesto para velar y cuidar el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. No es el rebaño mío, es el rebaño del Señor. Solamente somos trabajadores en la obra de Dios. Yo no puedo decir, pues esta es mi iglesia. Estas son las almas mías. No, las almas no son mías. Las almas no son del pastor. Las almas son del Señor Jesucristo. Pero Dios las ha dejado para que nosotros como pastores administremos el Evangelio. Instruyamos a la iglesia. Edifiquemos la iglesia. Perfeccionemos la iglesia. En cierta ocasión me dice un pastor, por favor no ande visitando a mi rebaño, a mi congregación,
Pues cuando moriste por ella. Es solamente un trabajador como yo. Somos solamente trabajadores. Pero muchos líderes se apoderan, quieren apoderarse de las almas. Son mis almas, son mi congregación, es mi pueblo. No señor y no señora. Son el pueblo de Jesucristo y solamente somos administradores. Solamente somos mayordomos para cuidar de las propiedades de nuestro Señor Jesucristo. El oficio de un pastor. Según Juan 10, 14 y 27, el pastor conoce a las ovejas. Las llama por su nombre, Juan 10, 3. Eso es lo que hace el pastor. Isaías 40, 11. El pastor junta a las ovejas, las recoge. Los pastores nos dedicamos a buscar a las ovejas perdidas, a las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Ese es el ministerio del pastor. Las junta. Isaías 40, 11. Juan capítulo 10, versos 3 y 4. El pastor pastorea a las ovejas, a las almas, pastorea la congregación que Dios ha puesto a mi cargo para cuidar de ella. Yo no soy dueño de las almas. Yo no soy dueño de la congregación. El Señor Jesucristo es el dueño. Nosotros somos administradores solamente. Amén. Juan 10, verso 3 y verso 4. Salmo 23, 1. El pastor de una congregación, dice la palabra del Señor, las alimenta. Dios nos ha dado la autoridad para predicar, para enseñar, para instruir a la congregación y a las almas, predicar el Evangelio, doctrinar el Evangelio, instruirlos en las palabras del Señor. Ese es el ministerio de un pastor, de una congregación, para instruirlos, para doctrinarlos. Mateo 28, 16. Id y doctrinar a todos los gentiles. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Enseñarlos, instruirlos, aconsejarlos. Allí nos dice Salmo 23, 1 y Juan capítulo 10, versículo 9. Esos son los propósitos porque Dios ha establecido los 5 ministerios en su iglesia. Somos servidores para cuidar del rebaño del Señor. Isaías 40, 11. El pastor trata bien al rebaño. El Señor nos puso de pastores para maltratar a las almas, agarrar un garrote y golpearlas.
No. Cuando te paras detrás del púlpito para predicar el Evangelio, predica la palabra. Habla la palabra del Señor Jesús. El Señor no te mandó que trajeras a las almas de un garrote, con un chicote. Hay falsos profetas y falsos ministros que usan ese término. Atropellan a las almas. Abusan de ellas. Las golpean. Las azotan. Y solamente las tienen con pan y agua. Y ellos creen que ellos se consideran dueños del rebaño. No, señor, y no, señora, no es así. Si usted conoce una persona que es así, no le crea. Porque Dios no nos dejó para maltratar a las almas. Hay muchos abusones de la autoridad. Así como las autoridades, hay muchos que abusan de la autoridad, maltratan a la gente, abusan de ellos, roban a la gente. No, señor, eso no es. Recuerda lo que dice 1 de Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. Falsos ministros han salido por el mundo. Falsos pastores han salido por el mundo. Pastores que los hizo el hombre, no recibieron la unción, el llamamiento de Dios. Van a la pulga y compran una credencial y andan predicando. Se creen los grandes hombres, los grandes personas, porque miran la televisión y miran los programas de radio y creen que como otros abusan de la gente y maltratan a la gente, que aquí así puede uno hacerlo. No, señor y no, señora. Eso no es lo que Dios nos dio autoridad para pastorear, para cuidar, para velar por el rebaño del Señor. Cuando el Señor nos trajo a nosotros a su camino, no nos trajo a golpes, no nos trajo con un garrote. Su palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, cenaré con él y él conmigo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versos 18 y 19. Este es el oficio de un pastor. Conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las junta, las pastorea, las alimenta, las trata bien. Isaías 40:11. Las protege. Jeremías 31:10. Y da su vida por ellas. Juan 10, verso 11 y verso 12. ¿Por qué se necesita un pastor? El Señor Jesús en Mateo 9:35 al 38 nos dice la razón por qué se necesita. Usted necesita un pastor. Usted necesita un pastor. Dice el Señor que una persona que no tiene pastor son almas, ovejas desamparadas y dispersas, expuestas a las bestias para ser devoradas. Jesús así lo declaró. Tú necesitas un pastor que tenga la unción del Espíritu Santo, un pastor que tenga un ejemplo digno de ser imitado. Los servicios que presta un pastor,
¿Cuáles son los servicios que presta un pastor? Dirige al hombre hacia Dios. Alimenta el rebaño con la palabra de Dios. Ora por los enfermos. Ora por necesidades apremiantes. Administra bautismos en agua. Administra matrimonios, funerales, presentación de niños y se dedica a predicar, enseñar y vivir la palabra del Señor. Personalmente, testimonio personal, cuando yo era niño, el pastor me dedicó al servicio de Dios, me presentó. Cuando estaba enfermo, oró por mi sanidad. Me doctrinó para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Oró por mí para ser lleno del Espíritu Santo. Me instruyó, me doctrinó y me ordenó al ministerio. Esos son los ministerios que desempeña un pastor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido tu bendición. Por el pobre, el huérfano, la viuda, el caminante, el desnudo, el necesitado, los prisioneros, los enfermos, los ancianos, los domésticos de la fe. Te pido por aquellos, los cumbres que no tienen dónde dormir, duermen debajo de los puentes, en los callejones. Señor, por favor, ten misericordia de aquellos que están en la cárcel, en la prisión. Sálvalos. Aquellos enfermos que están en el hospital, en el asilo de ancianos o en su casa, extiende tu mano sanadora y sana a los enfermos. Por favor, Señor, tú eres nuestro Salvador y nuestro sanador. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Gracias. Estimado amigo y hermano, te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Tenemos servicio los domingos a las 3 de la tarde. Tenemos estudio de la Biblia los martes a las 6:30 de la tarde. Tú y tu familia están cordialmente invitados. Nuestro teléfono. Tienes una petición, llámanos. 210-364-0913. Nuestro teléfono. 210-364-0913. En la voz del pastor Efraín Veloz. Que el Señor te bendiga. En sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mí.